Séptima parte. Del Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor. Se cuenta que después de la huida de Melkor, los Valar se quedaron largo tiempo inmóviles, sentados en los tronos del Anillo del Juicio, pero no estuvieron ociosos, como declaró Fëanor en la locura de su corazón. Porque los Valar pueden obrar muchas cosas con el pensamiento antes que con las manos, y hablar en silencio entre ellos. Así se mantuvieron en vela en la noche de Valinor, y fueron con el pensamiento más allá de Ea y llegaron hasta el fin. No obstante, ni el poder ni la sabiduría amortiguaron el dolor y el conocimiento del mal que se manifestaría más tarde. Y no lamentaron más la muerte de los árboles que la enajenación de Fëanor, de las obras de Melkor, una de las peores. Porque Fëanor, entre todos los hijos de Ilúvatar, era el más poderoso, en cuerpo y mente, en valor, resistencia, belleza, comprensión, habilidad, fuerza y sutileza, y una llama resplandeciente ardía en él. Solo Mande alcanzaba a concebir en alguna medida las obras maravillosas que para gloria de Arda podría haber llevado a cabo en otras circunstancias. Y dijeron los Vanyar que vigilaron junto con los Valar, que cuando los mensajeros comunicaron las respuestas de Fëanor a los heraldos, Manbe lloró y agachó la cabeza. Pero ante las últimas palabras de Fëanor, que cuando menos las proezas de los Noldor vivirían por siempre en canciones, levantó la cabeza como quien escucha una voz lejana y dijo, así sea. Caras se pagarán esas canciones, pero buena será la compra. Pues no hay otro precio. Así, pues, como Eru dijo, no antes de concebida llegará a Ea la belleza, y bueno será que haya habido mal. Sin embargo, Mandos dijo, con todo, seguirá siendo el mal. Fëanor no tardará mucho en comparecer ante mí, pero cuando por fin los Valar se enteraron de que los Noldor habían abandonado realmente a Aman y habían vuelto a la Tierra Media, se incorporaron y trabajaron en los remedios que habían pensado y que enderezarían los males de Melkor. Entonces Manbe les pidió a Yavanna y a Niena que manifestaran todos sus poderes de crecimiento y curación, y ellas aplicaron esos poderes a los árboles. Pero las lágrimas de Niena de nada le valieron para curar sus propias y mortales heridas, y por un largo tiempo cantó Yavanna sola en las sombras. No obstante, aun cuando vacilara la esperanza y se quebrara la canción, Telperion dio por fin en una rama sin hojas una gran flor de plata, y Laurelin una fruta de oro. A estas recogió Yavanna, y entonces los árboles murieron, y los troncos sin vida se levantan todavía en Valinor, como en memoria de las alegrías de antaño. Pero la flor y la fruta las dio Yavanna a Aule, y Manbe las consagró, y el pueblo de Aule construyó las naves que las llevarían y preservarían el esplendor de aquellos dones, como se cuenta en la Narcilion, la canción del sol y la luna. Los Valar dieron estas naves a Barde para que se convirtieran en lámparas del cielo, con un fulgor mayor que el de las estrellas por estar más cerca de Arda, y ella les otorgó el poder de trasladarse por las regiones inferiores del Himen, y las hizo viajar en cursos establecidos sobre el cinturón de la tierra, desde el oeste hacia el este y de vuelta. Estas cosas hicieron los Valar. Recordando en el crepúsculo la oscuridad de las tierras de Arda, y resolvieron entonces iluminar la Tierra Media, y estorbar con luz las acciones de Melkor. Porque se acordaron de los Avari que habían permanecido junto a las aguas en que despertaron, y no querían abandonar por completo a los Noldor en exilio, y Manbe sabía también que se acercaba la hora de los hombres. Y se dice que así como los Valar le hicieron la guerra a Melkor por el bien de los Quendi, así ahora la evitaban por el bien de los Hilde, los nacidos después, los hijos menores de Ilúvatar. Porque tan graves habían sido las heridas abiertas en la Tierra Media durante la guerra contra Utumno, que los Valar temían que aún ocurriera algo peor, por cuanto los Hilde serían gente mortal, y menos aptos que los Quendi para enfrentar el temor y los tumultos.
Además, no le estaba revelado a Manbe dónde aparecerían los hombres, al norte, al sur o al este. Por tanto, los Valar lanzaron la luz, pero fortalecieron la tierra en que morarían los hombres. Y sí la refulgente llamaron los Vanyar de antaño a la luna, flor de Telperion en Valinor, y Anar el fuego de oro, fruta de Laurelin, llamaron al sol. Pero los Noldor los llamaron también Rana la errante, y Vasa el corazón de fuego, el que despierta y consume, porque el sol se erigió como signo del despertar de los hombres y la declinación de los elfos, pero la luna alimenta la memoria de los hijos de Ilúvatar. La doncella a quien los Valar escogieron para gobernar la barca del sol se llamaba Arien, y quien gobernaba la isla de la luna era Tilion. En los días de los árboles, Arien había cuidado las flores de oro de los jardines de Vana y las había regado con el refulgente rocío de Laureun, pero Tilion era un cazador de las huestes de Orome y tenía un arco de plata. Era un enamorado de la plata y en los días de descanso abandonaba los bosques de Orome, entraba en Lórien y se tendía a soñar junto a los estanques de Este. Entre los estremecidos rayos de Telperion, Tilion rogó que se le encomendara la tarea de cuidar por siempre la última flor de plata. Arien, la doncella, era más poderosa que él, y fue escogida porque no había tenido miedo del calor de Laurelin, que no la había dañado, pues ella era desde un principio un espíritu de fuego a quien Melkor no había podido engañar ni atraer. Demasiado brillantes eran los ojos de Arien para que ni siquiera los Eldar pudiesen mirarlos, y abandonando Valinor se había despojado de la forma y los vestidos que como todos los Valar había llevado allí hasta entonces, y se convirtió en una llama desnuda, de terrible esplendor. Isil fue la primera luz que hicieron y prepararon y la primera en levantarse en el reino de las estrellas, y la primogénita de las nuevas luces, como lo había sido Telperion entre los árboles. Entonces, por un tiempo, el mundo tuvo luz lunar, y muchas cosas se agitaron y despertaron que habían estado aguardando largamente en el sueño de Yavanna. Los siervos de Morgoth estaban muy asombrados, pero los elfos de las tierras exteriores miraron arriba con deleite, y mientras la luna se alzaba por sobre la oscuridad occidental, Fingolfin ordenó que soplaran las trompetas de plata, e inició su marcha hacia la Tierra Media, y las sombras de las huestes avanzaban delante, negras y largas. Tilion había atravesado el cielo 7 veces y se encontraba en el extremo oriental, cuando la barca de Arien estuvo dispuesta. Entonces Anar se levantó en toda su gloria, y el primer amanecer del sol fue como una gran llamarada en las torres de las Pelori, las nubes de la Tierra Media resplandecieron, y se oyó el sonido de muchas cataratas. Entonces en verdad se afligió Morgoth, y descendió a las más hondas profundidades de Angband, e hizo que los ciervos se retirasen, despidiendo una gran emanación y una nube oscura para ocultar sus dominios de la luz de la estrella del día. Decidió entonces Barde que las dos barcas viajaran por Limen siempre en las alturas, pero no juntas, irían de Valinor hacia este y luego regresarían partiendo una del oeste mientras la otra volvía desde el este. Así, pues, los primeros nuevos días se midieron de acuerdo con el modo de los árboles, desde la mezcla de las luces cuando Arien y Tilion recorrían el cielo, por encima del cinturón de la tierra. Pero Tilion era inconstante y de marcha incierta y no se atenía al curso designado, e intentaba aproximarse a Arien atraído por aquel esplendor, aunque la llama de Anar lo quemara, y la isla de la luna quedara oscurecida. En consecuencia, por causa de la inconstancia de Tilion y más todavía por los ruegos de Lórien y Este, que dijeron que el sueño y el descanso habían quedado eliminados de la tierra y que las estrellas estaban ocultas, Barde cambió de decisión y reservó un tiempo para que en el mundo hubiera todavía luna y sombra. Anar descansó por tanto un rato en Valinor, yaciendo sobre el seno fresco del mar exterior,
y el atardecer, la hora de la caída y el descanso del sol, fue la de más luz y alegría en Aman. Pero el sol no tardó en ser arrastrado hacia abajo por los siervos de Ulmo y se precipitó entonces deprisa por debajo de la tierra y se volvió de ese modo invisible en el este, y allí se elevó otra vez, por temor de que la noche fuera larga en exceso y el mal echara a andar bajo la luna. Pero por obra de Anar las aguas del mar exterior se hicieron cálidas y resplandecieron como fuego, y Valinor tuvo luz por un rato después de que Arien partiese. Pero mientras viajaba bajo la tierra y hacia el este, el resplandor menguaba y Valinor se oscurecía, y los Valar se lamentaban entonces como nunca por la muerte de Lorelin. Al amanecer, las sombras de las montañas de la defensa se extendían pesadas sobre el reino bendecido. Barde ordenó a la luna que viajara de igual manera, y luego de avanzar bajo la tierra que se levantara en el este, aunque solo después de que el sol hubiera descendido. Pero Tilion avanzaba con paso incierto, como lo hace todavía, y aún se sentía atraído por Arien, como siempre le ocurrirá, de modo que con frecuencia puede vérselos juntos por sobre la tierra, y acaece a veces que él se le acerca tanto, que su sombra rebana el brillo del sol y hay oscuridad en medio del día. Por lo tanto, y desde entonces los Valar contaron los días por la llegada y la partida de Anar hasta el cambio del mundo. Porque Tilion rara vez se demoraba en Valinor, y en cambio iba deprisa y a menudo por la tierra occidental, por Avatar o Araman o Valinor, y se sumergía en el abismo de más allá del mar exterior, marchando solo en medio de las grutas y cavernas que se abren en las raíces de Arda. Allí a menudo erraba largo tiempo y se demoraba en volver. Además, al cabo de la larga noche, la luz de Valinor era aún más abundante y hermosa que en la Tierra Media, ya que el sol descansaba allí, y en esa región las luces del cielo se acercaban a la tierra. Pero ni el sol ni la luna son capaces de resucitar la luz de antaño, que venía de los árboles antes que los tocara el veneno de un Goliant. Esa luz vive ahora solo en los Silmarils. Pero Morgoth detestaba a las nuevas luces, y quedó por un tiempo confundido ante este golpe tan inesperado que le asestaron los Valar. Entonces atacó a Tilion enviando contra el espíritus de sombra, y hubo lucha en Limen bajo el curso de las estrellas, pero Tilion resultó victorioso. Y Morgoth temía a Arien con un gran temor, y no se atrevía a acercársele, porque le faltaba poder, ya que mientras crecía en malicia y daba al mal que él mismo concebía forma de engaños y criaturas malignas, el poder pasaba a ellas, y se dispersaba, y él estaba cada vez más encadenado a la tierra, y ya no deseaba abandonar las fortalezas oscuras. Se escondía junto con los ciervos, pues no soportaba el resplandor de los ojos de Arien, y sobre las tierras próximas a su morada había una mortaja de vapores y grandes nubes. Pero al ver a Tilion atacado, los Valar tuvieron una duda, pues no sabían de lo que eran capaces aún la malicia y la astucia de Morgoth. Resistiéndose a hacerle la guerra en la Tierra Media, recordaron no obstante la ruina de Armaren, y resolvieron que no le sucedería lo mismo a Valinor. Por tanto, en ese tiempo, fortificaron de nuevo las tierras y levantaron los muros montañosos de las Pelori, que alcanzaron una altura desnuda y terrible, al este, al norte y al sur. Las laderas exteriores eran oscuras y lisas, sin asidero para el pie ni saliente, y descendían en profundos precipicios de piedra dura como vidrio, y se alzaban como torres coronadas de hielo blanco. Se las sometió a una vigilancia insomne y no había paso que las atravesara, salvo solo el Calasiria, pero ese paso no lo cerraron los Valar, pues los Eldar les eran todavía fieles, y en la ciudad de Tirion, sobre la colina verde, Finarfin gobernaba aún al resto de los Noulde en la profunda hendidura de las montañas.
Porque la gente de raza élfica, aun los Banyare Ingwe, señor de todos ellos, han de respirar a veces el aire exterior y el viento que viene por encima del mar desde las tierras en que nacieron, y los Valar no estaban dispuestos a apartarse por completo de los Teleri. Pero en el Calasidia levantaron torres fortificadas y pusieron muchos centinelas, y a sus puertas, en las llanuras de Valmar, acampó un ejército, de modo que ni pájaro ni bestia, ni elfo ni hombre, ni ninguna otra criatura que viviera en la Tierra Media, podía romper esa alianza. Y también en esos tiempos, que los cantos llaman Nurtale Valinoreva, el ocultamiento de Valinor, se levantaron las islas encantadas, y en todos los mares de alrededor hubo sombras y desconcierto. Y estas islas se extendieron como una red por los mares sombríos desde el norte hasta el sur, antes de que quien navegue hacia el oeste llegue a Toleresea, la isla solitaria. Difícilmente puede pasar un barco entre ellas, pues las olas rompen de continuo con un suspiro ominoso sobre rocas oscuras amortajadas en nieblas. Y en el crepúsculo un gran cansancio ganaba a los marineros, y abominaban el mar, pero todo el que alguna vez puso pie en las islas quedó allí atrapado y durmió hasta el cambio del mundo. Así fue que, como predijo Mandos en Araman, el reino bendecido quedó cerrado para los Noulde, y de los muchos mensajeros que en días posteriores navegaron hacia el oeste, ninguno llegó nunca a Valinor, excepto uno, el más poderoso marinero de los cantos de los hombres. Los Valar estaban ahora en paz detrás de sus montañas, y habiendo dado luz a la Tierra Media, la desatendieron durante mucho tiempo, y el señorío de Morgoth no era discutido, excepto por el valor de los Noulde. Quien más tenía en cuenta a los exiliados era Ulmo, que recogía nuevas de la tierra desde todas las aguas. Desde este tiempo en adelante se contaron los años del sol. Más rápidos son y más breves que los largos años de los árboles de Valinor. En ese tiempo el aire de la Tierra Media se espesó con el aliento del crecimiento y la mortalidad, y el cambio y el envejecimiento de todas las cosas se apresuró con exceso, la vida rebosaba en las tierras y aguas en la segunda primavera de Arda, y los Eldar se incrementaron, y bajo el nuevo sol, Beleriand lució verde y hermosa. Cuando por primera vez se elevó el sol, los hijos menores de Ilúvatar despertaron en la tierra de Ildorien, en las regiones orientales de la Tierra Media, pero el primer sol se elevó en el oeste, y los ojos de los hombres se abrieron vueltos hacia allí, y cuando anduvieron por la tierra, hacia allí fueron casi siempre. Los Eldar llamaron a los Atañí el segundo pueblo, pero también Hilde, los seguidores, y muchos otros nombres, a Panonar los nacidos después, Enguar los enfermizos, y Firimar los mortales, y además los llamaron los usurpadores, los forasteros y los inescrutables, los malditos, los de mano torpe, los temerosos de la noche y los hijos del sol. Poco se dice de los hombres en estos cuentos, que se refieren a los días antiguos, antes del medro de los mortales y la mengua de los elfos, salvo de esos padres de los hombres, los Atanatari, que en los primeros años del sol y la luna se mudaron al norte del mundo. Ningún vale fue a Ildorien para guiar a los hombres o llamarlos a Valinor, y los hombres les han tenido siempre a los Valar más miedo que afecto, y no han comprendido los propósitos de los poderes, pues les parecen ajenos y contrarios a la naturaleza del mundo. Ulmo, no obstante, pensó en ellos y apoyó el consejo y la voluntad de Manbe, y sus mensajeros a menudo llegaron a ellos por corrientes e inundaciones. Pero los hombres no eran capaces entonces de manejar tales asuntos, y menos en esos días, antes de que se mezclaran con los elfos. Por tanto, amaban las aguas y se les estrujaba el corazón, pero no comprendían los mensajes. No obstante, se dice que antes que transcurriera mucho tiempo, se toparon con los elfos oscuros en diversos sitios, y tuvieron amistad con ellos, y los hombres, aún en la niñez, se convirtieron en los compañeros y los discípulos de este pueblo antiguo,
vagabundos de la raza élfica que nunca tomaron el camino de Valinor, y que solo habían oído noticias vagas de los Valar y no los conocían más que como un nombre distante. No hacía mucho por entonces que Morgoth había vuelto a la Tierra Media, su poder no llegaba lejos, y además estaba estorbado por la súbita aparición de la Gran Luz. Había poco peligro en las tierras y las colinas, y allí nuevas criaturas, concebidas edades atrás por el pensamiento de Yavanna y sembradas como semillas en la oscuridad, llegaron por fin a ser capullo y flor. Por el oeste, el norte y el sur los hijos de los hombres se extendieron y erraron, y tenían la alegría de la mañana antes de que el rocío se seque, cuando el verde brilla en todas las hojas. Pero el alba es breve y a menudo el pleno día desmiente la promesa de la primera luz, y se acercaba el tiempo de las grandes guerras de los poderes del norte, cuando Noulde, Sindar y hombres luchaban contra las huestes de Morgoth Bauglir, y así se arruinaron. Todo esto se alimentaba sin cesar de las astutas mentiras de Morgoth, que había sembrado antaño y siempre volvió a sembrar entre sus enemigos, y de la maldición nacida de la matanza de Alqualonde y del juramento de Feanor. Solo una parte se cuenta aquí de los hechos de aquellos días y se habla sobre todo de los Noulde y los Silmarils y los mortales cuyos destinos quedaron confundidos. En aquellos días elfos y hombres tenían parecida fuerza y estatura, pero era mayor la sabiduría, la habilidad y la belleza de los elfos, y los que habían morado en Valinor y contemplaran a los poderes, sobrepasaban a los elfos oscuros en estas cosas, tanto como ellos sobrepasaban a su vez al pueblo de la raza mortal. Solo en el reino de Dóries, cuya reina Melian era del linaje de los Valar, pudieron los Sindar igualar en cierta medida a los Calaquendi del reino bendecido. Los elfos eran inmortales y de una sabiduría que medraba con los años, y no había enfermedad ni pestilencia que les diera muerte. Tenían por cierto cuerpos hechos de la materia de la tierra y podían ser destruidos, y en aquellos días se asemejaban más a los hombres, pues aún no habían habitado mucho tiempo el fuego del espíritu, que los consume desde dentro con el paso de los años. Pero los hombres eran más frágiles, más vulnerables a las armas o la desdicha, y de curación más difícil, vivían sujetos a la enfermedad y a múltiples males, y envejecían y morían. ¿Qué es de ellos? Después de la muerte, los elfos no lo saben. Algunos dicen que también los hombres van a las estancias de Mandos, pero no esperan en el mismo sitio que los elfos, y solo Mandos bajo la égida de Ilúvatar y también Manbe saben a dónde van después del tiempo de la memoria por las estancias silenciosas junto al mar exterior. Ninguno ha regresado nunca de las mansiones de los muertos, con la única excepción de Beren hijo de Barair, cuya mano había rozado un silmaril, pero nunca volvió a hablar con los hombres mortales. Quizás el lado póstumo de los hombres no esté en manos de los Valar, así como no todo estuvo previsto en la música de los Ainur. En los días que siguieron, cuando por causa del triunfo de Morgoth los elfos se separaron de los hombres, como él tanto deseaba, los miembros de la raza élfica que aún habitaban en la Tierra Media declinaron y menguaron, y los hombres usurparon la luz del sol. Entonces los Kendi erraron por los sitios solitarios de las grandes tierras y las islas, y se aficionaron a la luz de la luna y de las estrellas, y a los bosques y las cavernas, volviéndose como sombras y recuerdos, salvo los que de vez en cuando se jaden a la vela hacia el oeste y desaparecían de la Tierra Media. Pero en el alba de los años, elfos y hombres eran aliados y decían pertenecer al mismo linaje, y hubo algunos de entre los hombres que aprendieron la sabiduría de los Eldar y llegaron a ser grandes y valientes entre los capitanes de los Noulde. Y en la gloria y la belleza de los elfos, y en su destino, participaron también los vástagos de elfos inmortales, Earendil y Elwing, y su hijo Elrond. Del retorno de los Noldor.
Se ha dicho que Fëanor y sus hijos fueron los primeros de los exiliados en llegar a la Tierra Media y desembarcaron en el yermo de Lammoth, el Gran Eco, en las costas extremas del estuario de Drenghist. Y al poner pie los Noulde en la playa, sus gritos chocaron con las colinas y se multiplicaron, de modo que un clamor de incontables voces poderosas llegó a todas las costas del norte, y el ruido del incendio de las naves en los Gar se trasladó por los vientos del mar como el tumulto de una cólera terrible, y a lo lejos, todos los que oyeron el sonido, quedaron azorados. Ahora bien, no solo Fingolfin, a quien Fëanor había abandonado en Araman, vio las llamas de ese incendio, sino también los Orcos y los vigías de Morgoth. No hay cuento que diga lo que pensó Morgoth en lo íntimo de su corazón ante la nueva de que Fëanor, su más amargo enemigo, había traído consigo un ejército del oeste. Puede que no le temiera demasiado, porque no había probado todavía las espadas de los Noulde, y pronto se vio que intentaría rechazarlos y devolverlos al mar. Bajo las frías estrellas, antes de que se levantara la luna, las huestes de Fëanor avanzaron a lo largo del prolongado estuario de Drenghist, que horadaba las colinas del eco de Erdlorn, y pasaron así de las costas a la gran tierra de Gilún, y llegaron por fin al gran lago de Mitrim, y acamparon en el lugar que tiene este mismo nombre, alzando las tiendas en la orilla septentrional. Pero el ejército de Morgoth, alborotado por el tumulto de Lammoth y la luz del incendio de los Gar, avanzó por los pasos de Erd-Petrin, las montañas de la sombra, y atacó de súbito a Fëanor, antes de que el campamento estuviese del todo levantado y defendido, y allí, en los campos grises de Mitrim, se libró la segunda batalla de las guerras de Beleriand. Dalle Nuin Gilead se la llamó, la batalla bajo las estrellas, porque la luna no se había elevado todavía, y fue muy afamada en los cantos. Los Noulde, aunque excedidos en número y sorprendidos de improviso, no tardaron en imponerse, pues la luz de Aman no se les había nublado todavía en los ojos, y eran fuertes y rápidos, furiosos y los arrebataba la cólera, y de espadas largas y terribles. Los Orcos huyeron delante de ellos, y fueron expulsados de Mitrim en medio de una gran matanza y perseguidos por sobre las montañas de la sombra hasta la gran llanura de Ardgalen, al norte de Dortonion. Allí los ejércitos de Morgoth, que habían avanzado hacia el sur al valle del Sirion y sitiado a Círdan en los puertos de las Falas, acudieron a ayudarlos y quedaron atrapados en la ruina de los Orcos. Porque Celegorm, hijo de Fëanor, advirtiendo que habían llegado, los atacó de flanco con una parte de las huestes élficas, y bajando sobre ellos desde las colinas próximas a Itel Sirion, los empujó hasta el marjal de Serech. Malas por cierto fueron las nuevas que por fin llegaron a Angband, y Morgoth se sintió consternado. 10 días duró esa batalla, y de todas las huestes que había destinado a la conquista de Beleriand solo regresó un puñado de sobrevivientes. No obstante, había razones para que sintiera una gran alegría, pero él no las conoció hasta después de un tiempo. Porque Fëanor, arrastrado por la fuña, no quiso detenerse, y se precipitó detrás del resto de los Orcos, pensando así llegar hasta el mismo Morgoth, y rió fuerte mientras esgrimía la espada, contento por haber desafiado la cólera de los Valar y los males del camino y por ver llegada al fin la hora de la venganza. Nada sabía de Angband ni de la gran fuerza defensiva que tan deprisa había preparado Morgoth, pero aun cuando lo hubiera sabido, no habría cambiado de planes, pues estaba predestinado, consumido por la llama de su propia cólera. Así fue que se adelantó demasiado a la vanguardia. Ahora bien, llegó el rumor al campamento en Gilún de la marcha de Fingolfin y de sus seguidores, que habían cruzado el hielo crujiente, y todo el mundo estaba entonces asombrado por la llegada de la luna. Pero cuando las huestes de Fingolfin entraron en Mitrim, el sol se levantó flameante en el oeste, y Fingolfin desplegó los estandartes azules y plateados, e hizo sonar los cuernos,
y las flores se abrieron delante de él mientras marchaba, y las edades de las estrellas habían concluido. Ante la elevación de la gran luz, los siervos de Morgoth huyeron a Angband, y Fingolfin avanzó libremente a través de la fortaleza de Dorda-Edelot mientras el enemigo se escondía bajo tierra. Entonces los elfos golpearon las puertas de Angband y el reto de las trompetas sacudió las torres de Tangorodrim, y Maedhros las oyó en medio de su tormento y gritó con fuerza, pero la voz se le perdió entre los ecos de la montaña. Pero Fingolfin, de otro temperamento que Fëanor, y cansado de los engaños de Morgoth, se retiró de Dorda-Edelot y volvió hacia Mitrim, porque había oído nuevas de que allí encontraría a los hijos de Fëanor, y deseaba también tener por escudo las montañas de la sombra mientras sus gentes descansaban y se fortalecían, porque había comprobado el poder de Angband, y pensaba que no caería solo con el sonido de las trompetas. Por lo tanto, al llegar al fin a Gilum, levantó su primer campamento y morada junto a las orillas septentrionales del lago Mitrim. No había amor por la casa de Fëanor en el corazón de los que seguían a Fingolfin, pues grande había sido la agonía de los que soportaron el cruce del hielo, y Fingolfin consideraba a los hijos cómplices del padre. Era posible entonces que las huestes se enfrentaran, pero aunque habían tenido graves pérdidas a lo largo del camino, el pueblo de Fingolfin y de Findred hijo de Finarfin era aún más numeroso que los seguidores de Fëanor, y estos ahora se retiraron mudándose a las orillas australes, y el lago se extendía entre ellos. Mucha de la gente de Fëanor se había arrepentido en verdad del incendio de los Gar, y estaban asombrados por el valor con que los amigos abandonados habían cruzado el hielo del norte y les habrían dado la bienvenida, pero callaron por vergüenza. Así, a causa de la maldición que pesaba sobre ellos, los Noldor nada hicieron. Mientras Morgoth vacilaba, y el miedo a la luz era nuevo y fuerte entre los orcos. Pero Morgoth salió al fin de su ensimismamiento y rió al descubrir que sus enemigos estaban divididos. Y en los abismos de Angband ordenó que se hiciesen grandes humos y vapores, y estos salieron por los picos hediondos de las montañas de hierro, y alcanzaron a verse en Mitrim, manchando los aires brillantes de las primeras mañanas del mundo. Un viento vino del este y los llevó sobre Mitrim oscureciendo el nuevo sol, y descendieron, y serpentearon por los campos y las hondonadas, y se tendieron sobre las aguas de Mitrim, lóbregos y ponzoñosos. Entonces Fingon el valiente, hijo de Fingolfin, resolvió poner remedio a la querella que dividía a los Noldor antes de que el enemigo estuviera pronto para la guerra, porque la tierra temblaba en el norte con el trueno de las herrerías subterráneas de Morgoth. Tiempo atrás, en la beatitud de Valinor, antes de que Melkor fuera desencadenado o las mentiras lo separaran, Fingon había tenido una estrecha amistad con Maedhros, y aunque no sabía aún que Maedhros no había olvidado el incendio de las naves, el recuerdo de la vieja amistad le atormentaba el corazón. Entonces hizo algo que siempre se recordaría entre las hazañas de los príncipes de los Noldor, solo y sin pedirle consejo a nadie se lanzó al encuentro de Maedhros, y ayudado por la oscuridad que el mismo Morgoth había extendido alrededor, llegó invisible a la fortaleza del enemigo. Trepó muy arriba hasta las salientes de Tangorodrim, y contempló desesperado la desolación de la tierra, pero no encontró paso ni hendidura por la que pudiera entrar en la fortaleza de Morgoth. Entonces, desafiando a los Orcus, que acobardados todavía se ocultaban en las oscuras bóvedas subterráneas, tomó el arpa y cantó un canto de Valinor compuesto antaño por los Noldor, antes de que hubiera rencor entre los hijos de Finve, y la voz de Fingon resonó en las hondonadas luctuosas que hasta ese momento nada habían escuchado, excepto gritos de miedo y de dolor. Así encontró Fingon lo que buscaba, porque de pronto, por encima de él, lejana y débil, una voz se unió a la canción y respondió con una llamada. Era Maedhros que cantaba en medio del tormento.
Pero Fingon trepó hasta el pie del precipicio desde el que colgaba el hijo de Fëanor y no pudo seguir adelante, y lloró cuando vio la crueldad del ardid de Morgoth. Entonces Maedhros, sumido en una angustia sin esperanza, rogó a Fingon que le disparara con el arco, y Fingon sacó una flecha y tendió el arco. Y al ver que no había esperanza mejor, clamó a Manbe diciendo: «Oh, rey, a quien todos los pájaros son caros, apresura ahora esta lanza emplumada y muestra alguna piedad por los Noulde». El ruego de Fingon obtuvo pronta respuesta. Porque Manbe, para quien todas las aves son caras y a quien éstas traen nuevas hasta Taniquetil desde la Tierra Media, había enviado a la raza de las águilas con la orden de habitar en los riscos del norte y vigilar a Morgoth, pues Manbe aún sentía piedad por los elfos exiliados. Y las águilas llevaban nuevas de gran parte de lo que acontecía entonces a los tristes oídos de Manbe. Ahora, mientras Fingon tendía todavía el arco, desde los aires altos descendió Torondor, rey de las águilas, la más poderosa de cuantas aves haya habido, con alas de una envergadura de 30 brazas, y deteniendo la mano de Fingon, subió volando con él y lo transportó hasta el muro de piedra donde colgaba Maedhros. Pero Fingon no pudo aflojar la banda forjada en el infierno que sujetaba la muñeca, ni romperla, ni desprenderla de la roca. Por tanto, una vez más, adolorido, Maedhros le rogó que le diera muerte, pero Fingon le cortó la mano por sobre la muñeca, y Torondor los llevó a ambos de regreso a Mithril. Allí Maedhros curó con el tiempo, pues fuerte ardía en él el fuego de la vida, y conservaba el vigor del mundo antiguo, como todos los que se habían criado en Valinor. El cuerpo se le recuperó del tormento y cobró nuevas fuerzas, pero en el corazón le quedaba la sombra de un dolor, y vivió para esgrimir la espada con la mano izquierda más mortalmente todavía que antes con la mano derecha. Por esta hazaña Fingon ganó gran renombre, y todos los Noulde lo alabaron, y el odio entre las casas de Fingolfin y Fëanor se mitigó. Porque Maedhros pidió que lo perdonasen por la deserción en Araman, y abandonó sus pretensiones al trono de los Noulde diciendo a Fingolfin: «Si ya no hay ofensa entre nosotros, el reinado te corresponde con justicia a ti, ahora el mayor de la casa de Finbe, y en modo alguno el menos sabio». Pero con esto no todos los hermanos estuvieron realmente de acuerdo. Por tanto, como predijo Mandos, la casa de Fëanor recibió el nombre de los desposeídos, porque el dominio soberano pasó de ella, la del mayorazgo, a la casa de Fingolfin, tanto en Elende como en Beleriand, y también por causa de la pérdida de los Silmarils. Pero los Noulde, unidos otra vez, pusieron unos centinelas en los confines de Dorda-Edelot, y Angband fue bloqueada desde el oeste, el sur y el este, y enviaron mensajeros lejos y alrededor a explorar los países de Beleriand, y a tratar con los pueblos que allí vivían. Ahora bien, el rey Thingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes llegados del oeste, que buscaban nuevos dominios, ni abrió el reino ni quitó la cerca encantada, pues iluminado por la sabiduría de Melian, no confiaba en que la quietud de Morgoth durase mucho. De todos los príncipes de los Noulde, solo a los de la casa de Finarfin admitió dentro de los confines de Dories, pues podían proclamar un estrecho parentesco con el mismo rey Thingol. La madre era Eärben de Alqualonde, hija de Olve. Angrod, hijo de Finarfin, fue el primero de los exiliados en llegar a Menegroth como mensajero de su hermano Finred, y habló largo tiempo con el rey de los hechos de los Noulde en el norte, y de su número, y del ordenamiento de sus fuerzas, pero por ser veraz y de sabio corazón y por creer perdonadas ahora todas las ofensas, no dijo una palabra de la matanza de los hermanos, ni de cómo se habían exiliado los Noulde, ni del juramento de Fëanor. El rey Thingol escuchó las palabras de Angrod, y antes de que partiera, le dijo: «Así dirás por mí a los que te enviaron. Se permite a los Noulde morar en Hilum y en las tierras altas de Dortonion,
y en las tierras al este de Dories desiertas y silvestres, pero en otras partes hay muchos de los míos y no quiero que se les quite la libertad y aún menos que se los expulse de sus hogares. Mirad pues cómo os conducís los príncipes del oeste, porque yo soy el Señor de Beleriand y todos los que intenten morar allí oirán de mí. A Dories nadie entrará, ni habitará en ella, salvo los que yo llame como huéspedes o los que recurran a mí en extrema necesidad. Entonces los señores de los Nouldes se reunieron en consejo en Mitrim, y Angrod vino de Dories con el mensaje del rey Tingol. A los Noulde les pareció un frío saludo de bienvenida, y los hijos de Fëanor se enfadaron al escucharlo, pero Maedhros rió, diciendo, Rey es quien puede cuidar de lo suyo, de otro modo vano resulta el título. Tingol solo nos cede las tierras donde no tiene ningún poder. En verdad hoy solo remaría en Dories, si no fuera por la llegada de los Noulde. Que reine en Dories entonces, y se contente con tener a los hijos de Finve por vecinos y no los Orcus de Morgoth. En otra parte será como a nosotros nos parezca bien. Pero Carandir, que no amaba a los hijos de Finarfin y era el más duro de los hermanos y el que se enojaba más pronto, vociferó, y aún más. Que los hijos de Finarfin no corran de aquí para allá con sus cuentos ante ese elfo oscuro de las cavernas. ¿Quién los nombró nuestros portavoces para tratar con él? Y aunque de hecho lleguen a Beleriand, que no olviden tan deprisa que tienen como padre a un señor de los Noulde, aunque la madre sea de otra estirpe. Entonces Angrod montó en cólera y abandonó el consejo. Maedhros reprendió por cierto a Carantir, pero la mayor parte de los Noulde de ambas facciones sintieron que estas palabras les perturbaban el corazón, pues tenían el ánimo salvaje de los hijos de Fëanor, siempre dispuestos a estallar en palabras duras o en violencia. Pero Maedhros apaciguó a sus hermanos y estos abandonaron el consejo, y poco después se marcharon de Mitrim y marcharon hacia el este más allá de Laros, a las extensas tierras en torno a la colina de Inding. Esa región fue llamada en adelante la frontera de Maedhros, porque al norte había escasas defensas de río o colina contra los ataques de Angwant. Allí Maedhros y sus hermanos montaron guardia con todos los que quisieran unirse a ellos y tuvieron poco trato con la gente de su propio linaje en el oeste, salvo en caso de necesidad. Se dice que en verdad fue el mismo Maedhros quien concibió este plan con el fin de disminuir las oportunidades de disputa y porque deseaba con fervor que el principal riesgo de ataque recayera sobre él mismo, y por su parte se mantuvo en términos amistosos con las casas de Fingolfin y Finarfin, e iba a ellos en ocasiones para discutir algún asunto común. No obstante, también estaba obligado por el juramento, aunque durante un tiempo éste pareció dormido. Por ese entonces la gente de Carantir había penetrado profundamente hacia el este, más allá de las aguas superiores del Helion en torno al lago Eleborn bajo el monte Rerir, y hacia el sur, y treparon a las alturas de Erdluin y miraron hacia el este con asombro, porque amplios y salvajes les parecieron los terrenos de la Tierra Media. Y así fue como la gente de Carantir llegó a encontrarse con los enanos, que después de la matanza de Morgoth y la llegada de los Noulde habían dejado de traficar con Beleriand. Pero, aunque ambos pueblos amaban la habilidad manual y todos deseaban aprender, no hubo gran amor entre ellos, porque los enanos eran reservados y rápidos para la ofensa, y Carantir era altivo, y apenas ocultaba su desprecio por la fealdad de los Naugrim, y la gente imitaba al Señor. No obstante, como ambos pueblos temían y odiaban a Morgoth, celebraron una alianza, y se beneficiaron sobremanera con ella, porque los Naugrim conocían muchos secretos de artesanía por entonces, de modo que los herreros y los albañiles de Nogrod y Belegost alcanzaron gran renombre entre los suyos, y cuando los enanos empezaron a viajar otra vez a Beleriand, todo el tráfico de las minas pasaba primero por las manos de Carantir, y grandes fueron las riquezas que así obtuvo.
Cuando 20 años del sol hubieron pasado, Fingolfin, rey de los Noulde, celebró una gran fiesta, y fue en primavera cerca de los estanques de Aibrin, donde nacía el río Narog, pues allí las tierras eran verdes y hermosas al pie de las montañas de la sombra que los escudaban del norte. La alegría de esa fiesta se recordó mucho tiempo en los posteriores días de dolor, y se la llamó Merethadertad, la fiesta de la reunión. A ella asistieron muchos capitanes y gente de Fingolfin y Finred, y los hijos de Feanor Maedhros y Maglor con guerreros de la frontera oriental, y también asistieron muchos elfos grises, gente errante de los bosques de Beleriand y de los puertos, con Círdan, su señor. Hasta asistieron elfos verdes de Osirian, la tierra de los 7 ríos, que se extendía muy lejos, bajo los muros de las montañas azules, pero de Dories solo vinieron 2 mensajeros, Mablung y Daeron, portadores de los saludos del rey. En Merethadertad se celebraron de buen grado múltiples consejos, y se oyeron juramentos de alianza y amistad, y se dice que en esta fiesta la gente habló sobre todo la lengua de los elfos grises, aun los mismos Noulde, pues aprendieron deprisa el idioma de Beleriand, en cambio los Sindar eran lentos en dominar la lengua de Valinor. El corazón de los Noulde estaba henchido y lleno de esperanzas, y a muchos de entre ellos les pareció que las palabras de Feanor tenían ahora justificación, cuando les aconsejó buscar libertad y hermosos reinos en la Tierra Media, y en verdad siguieron luego largos años de paz, mientras un cerco de espadas defendía Beleriand de la maldad de Morgoth, que ya no tenía poder sino dentro de sus propias estancias. En aquellos días había alegría bajo el nuevo sol y la nueva luna, y toda la tierra estaba complacida, pero la sombra aún meditaba en el norte. Y cuando otra vez hubieron transcurrido 30 años, Turgon hijo de Fingolfin abandonó Nebras donde moraba y fue a la isla de Tol Sirion en busca de Finred, su amigo, y juntos viajaron hacia el sur a lo largo del río, cansados de las montañas septentrionales, y mientras viajaban, la noche descendió sobre ellos más allá de las lagunas del crepúsculo cerca de las aguas del Sirion, y descansaron a sus orillas bajo las estrellas del verano. Pero Ulmo llegó hasta ellos río arriba y los sumió en un sueño profundo y empezados ensueños, y la perturbación de los ensueños continuó después que despertaron, pero ninguno le dijo nada al otro, porque el recuerdo era confuso, y cada cual creía que Ulmo le había enviado un mensaje solo a él. Pero la inquietud los ganó en adelante, y la duda de lo que pudiera acaecer, y con frecuencia erraron solos por tierras nunca holladas, buscando a lo lejos y a lo ancho sitios de escondida fortaleza, porque los dos se sentían llamados a prepararse para un día aciago y a planear una retirada, temiendo que Morgoth irrumpiera desde Angmand y destruyera los ejércitos del norte. Ahora bien, en una ocasión Finred y Galadriel, su hermana, eran huéspedes de Thingol, del mismo linaje, y rey en Dories. Estaba entonces Finred colmado de asombro ante la fuerza y la majestad de Menegroth, los tesoros y los armamentos y los recintos de piedra de múltiples pilares, y quiso en su corazón construir amplios recintos con portales siempre guardados, en algún sitio profundo y secreto bajo las colinas. Por tanto, le abrió su corazón a Thingol, confiándole sus sueños, y Thingol le habló de la profunda garganta del río Narog, y de las cavernas bajo el alto Narog en la empinada orilla occidental, y cuando Finred partió, le procuró unos guías que lo conducirían hasta el sitio que pocos conocían aún. Así llegó Finred a las cavernas del Narog, y empezó a construir allí profundos recintos y armerías de acuerdo con el modelo de las mansiones de Menegroth. En esa tarea Finred tuvo la ayuda de los enanos de las montañas azules, y estos recibieron una buena recompensa, pues Finred había traído consigo más tesoros de Tirion que ninguno de los príncipes de los Noulde. Y en ese tiempo se labró para el Nauglamir, el collar de los enanos, la obra más renombrada de las que hicieron en los días antiguos.
Era una cadena de oro con un engarce de innumerables gemas de Valinor, pero tenía un poder que la volvía tan ligera como una hebra de lino. Para quien la llevaba encima, y cualquier cuello sobre el que se cerrara tenía siempre gracia y encanto. Allí, en Nargothrond, Finred hizo su morada junto con muchos de los suyos, y recibió en la lengua de los enanos el nombre de Felagund, devastador de cavernas, y ese nombre llevó en adelante hasta el fin. Pero Finred Felagund no fue el primero en habitar en las cavernas junto al río Narog. Galadriel, su hermana, no fue con él a Nargothrond, porque en Douries vivía Celeborn, pariente de Thingol, y un gran amor los unía. Fue así que permaneció en el reino escondido y vivió con Metan, y de ella aprendió la ciencia y la sabiduría de la Tierra Media. Pero Turgon recordó la ciudad levantada sobre una colina, Tirion la Bella con su torre y su árbol, y no encontró lo que buscaba, de modo que regresó a Nebrast y se quedó en paz en Vinyamar junto a las orillas del mar. Y al año siguiente Ulmo mismo se le apareció y le ordenó que fuera otra vez solo al valle del Sirion, y Turgon fue, y con la guía de Ulmo descubrió el valle escondido de Tumladen en las montañas circundantes, en medio de lo que era una colina de piedra. De esto no habló con nadie entonces, y regresó una vez más a Nebrast y allí en reuniones secretas empezó a planear la ciudad de acuerdo con el modelo de Tirion sobre Tuna, por la que su corazón sentía nostalgia en el exilio. Ahora bien, Morgoth, al que sus espías comunicaron que los señores de los Noulde andaban errantes sin pensar en la guerra, decidió poner a prueba la fortaleza y la vigilancia del enemigo. Una vez más, sin advertencia previa, recurrió a sus poderes, y de pronto hubo terremotos en el norte, y salió fuego de fisuras abiertas en la tierra, y las montañas de hierro vomitaron llamaradas, y los orcus pulularon en la llanura de Argalen. Desde allí descendieron por el paso del Sirion al oeste, y al este irrumpieron en la tierra de Maglor, por la hondonada que corre entre las colinas de Maedros y los macizos de las montañas azules. Pero Fingolfin y Maedros no dormían, y mientras otros perseguían a los orcus dispersos que erraban por Beleriand haciendo gran daño, ellos se precipitaron desde ambos flancos sobre el ejército principal que atacaba entonces a Dortonion, y derrotaron a los siervos de Morgoth, y yendo tras ellos por Ardgalen los destruyeron por completo, hasta el último y el menor, a la vista de los portales de Angwand. Esa fue la tercera gran batalla de las guerras de Beleriand y se la llamó Daya Glareb, la batalla gloriosa. Fue una victoria, pero también una advertencia, y los príncipes la tuvieron en cuenta, y fortalecieron la alianza y pusieron más centinelas, e iniciaron el sitio de Angwand, que duró casi 400 años del sol. Por largo tiempo, después de la Daya Glareb, ninguno de los siervos de Morgoth se aventuró fuera de los portales, pues temían a los señores de los Noulde, y Fingolfin se jactó de que si no mediaba traición entre ellos mismos, Morgoth nunca quebrantaría otra vez la alianza de los Eldar ni los sorprendería inadvertidos. Pero los Noulde no pudieron apoderarse de Angwand, ni recuperar los Silmarils, y la guerra nunca cesó por completo en todos esos años del sitio, pues Morgoth concebía nuevos males, y de vez en cuando prueba a los sitiadores. Tampoco era posible mantener la fortaleza de Morgoth rodeada por completo, porque las montañas de hierro, en cuyas enormes laderas curvas se alzaban las torres de Tangorodrim, la defendían por ambos lados y eran impenetrables para los Noulde a causa del hielo y la nieve. Por tanto, en la retaguardia y en el norte Morgoth no tenía enemigos, y por ese camino los espías salían a veces y llegaban por múltiples desvíos a Beleriand. Y deseando por sobre todo sembrar el miedo y la desunión entre los Eldar, ordenaba a los Orcus que atraparan vivo a cualquiera de ellos y lo llevaran encadenado a Angwand,
y a algunos el terror de los ojos de Morgoth les intimidaba de tal manera que no necesitaban cadenas y andaban siempre atemorizados y dóciles. De este modo se enteró Morgoth de mucho de lo sucedido a partir de la rebelión de Fëanor, y se regocijó viendo allí la semilla de muchas disensiones entre los Eldar. Cuando casi 100 años habían transcurrido desde la Dalle a Clareb, Morgoth intentó sorprender a Fingolfin, porque tenía conocimiento de la vigilancia de Maedhros, y envió un ejército al norte blanco, y las tropas se volvieron hacia el oeste, y luego hacia el sur, y llegaron a las costas del estuario de Drengist por la ruta que Fingolfin había seguido desde el hielo crujiente. De ese modo penetrarían en el reino de Gilum desde el oeste, pero fueron descubiertos a tiempo y Fingon cayó sobre ellos entre las colinas en el nacimiento del estuario, y la mayor parte de los orcos fueron arrojados al mar. No se la llamó una gran batalla, pues la tropa de los orcos había sido poco numerosa, y solo una parte del pueblo de Gilum luchó allí. Pero luego hubo paz durante muchos años, y Angband no atacó nunca abiertamente, porque advertía a Morgoth que los Orcos no eran rivales para los Noulde, y buscó en su corazón nuevo consejo. Una vez más, al cabo de 100 años, Glaurung, el primero de entre los Uruloki, los dragones de fuego del norte, salió una noche por las puertas de Angband. Era joven y aún no se había desarrollado del todo, porque larga y lenta es la vida de los dragones, pero los elfos huyeron acobardados hacia Erpetrin y Dortonion, y él corrompió los campos de Ar-Galen. Entonces, Fingon, príncipe de Gilum, cabalgó hasta el dragón junto con arqueros montados y lo rodeó. Con un anillo de rápidos jinetes, y Glaurung no pudo soportar los dardos, pues era aún débil de armadura, y huyó de vuelta a Angband y no volvió a salir de allí en mucho tiempo. Fingon ganó grandes alabanzas y los Nouldes se regocijaron, porque pocos entendieron el significado y la amenaza de esta nueva criatura. Pero a Morgoth le disgustaba que Glaurung se hubiera manifestado demasiado pronto, y a su derrota siguió la larga paz de casi 200 años. En todo ese tiempo solo hubo refriegas en las fronteras, y toda Beleriand prosperó y se enriqueció. Detrás de la guardia de los ejércitos los Noulde levantaron torres y edificios, y muchas otras cosas hermosas hicieron en aquel entonces, y poemas e historias y libros de sabiduría. En muchos sitios de la tierra los Noulde y los Sindar se fundieron en un solo pueblo y hablaron la misma lengua, pero esta diferencia siguió habiendo entre ellos. Los Noulde eran más poderosos de mente y cuerpo, y más grandes guerreros y más sabios, y edificaban con piedra y amaban las pendientes de las colinas y las tierras abiertas. Pero los Sindar tenían una voz más hermosa, y eran más hábiles en la música, exceptuando a Maglor hijo de Fëanor, y amaban los bosques y las orillas de los ríos, y algunos de los elfos grises erraban aún sin morada fija por sitios remotos, e iban siempre cantando.